Listo. Buenos días, profe. Nosotras somos el grupo E para el parcial del segundo corte. Somos María José Garrido y Angelice Torres. Y bueno, en cuanto a la primera pregunta que hice, realizar una explicación del contexto, las situaciones y las condiciones de vulnerabilidad que viven estos niños. Tenemos que tener en cuenta que Denise es una niña de 10 años y Tomás es un niño de 14 meses. El cortometraje es una historia emocional contada desde la vista de Denise, quien es sacada de su casa por las autoridades y llevada a un hogar temporal. Ella es una niña que vive inicialmente con su hermanito menor, su madre y su padre en una casa. En cuanto a la vivienda, se observa una casa desordenada, con recursos limitados, oscura. Se observa un contexto de violencia intrafamiliar y maltrato, pudiendo evidenciar que el papá consumía alcohol y era violento de forma verbal y física, con la madre de los niños, quien se mostraba asustada, sin poder defenderse y probablemente abusaba de sustancias, al igual que el papá. De la misma forma, Denise es víctima de maltrato físico, apareciendo con golpes y lesiones en su rostro. Ambos niños presentan signos de abandono en cuanto al cuidado, la higiene, la vestimenta, por lo que Denise se hace como cargo de su hermanito menor, realizando las actividades de vestirlo, alimentarlo y protegerlo, asumiendo como el rol de su cuidadora principal o de mamá. Denise expresa que no es escuchada ni vista por las personas y eso se evidencia cuando le toman la fotografía en el colegio, ya que nadie actúa frente a las lesiones que son evidentes en ella, y posteriormente, cuando arrestan a su padre, es separada de su hermano para ser llevada a un hogar temporal, lo que empeoró la situación porque se le dificultaba adaptarse al nuevo hogar sola, sin saber cómo ni dónde estaba su hermano menor, ya que esto la hacía sentirse como preocupada y angustiada. En los hogares temporales ella se sentía sola, en uno de ellos recibía como castigos por su comportamiento y no lograba confiar en sus padres sustitutos. Sentía que necesitaba de alguien porque no lograba llevar la situación sola. Con respecto a Thomas, que tenía pues tan solo 14 meses, es separado de su hermana, quien era pues su cuidadora principal, como ya lo había dicho anteriormente, y aunque no se muestra a dónde fue llevado, se puede asumir que estuvo expuesto a estar solo, a no recibir el trato adecuado de padres sustitutos, conviviendo con personas extrañas y pues sin estar con su mamá o con su hermana, que en este caso, pues yo como se ha dicho anteriormente, es su cuidadora principal. Listo. Con respecto a la segunda pregunta sobre cuáles leyes considera usted que se están violando y ejerciendo con estos niños en la situación, entonces nosotras empezamos hablando sobre la ley 1098 del 2006, por la cual pues se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Entonces, con respecto al capítulo 1, teniendo en cuenta la finalidad de la ley, se puede decir que no se está garantizando el desarrollo pleno y armonioso de Denis y Tomás, porque pues la familia a la que pertenecían antes de que las autoridades los sacaran de su casa e intervinieran, pues no cumplía con ser un ambiente de felicidad, de amor, comprensión, y además que no se está cumpliendo con el artículo 14 de la responsabilidad parental, porque pues se evidencia la violencia física, psicológica por parte de los padres, el maltrato y la violencia intrafamiliar, y estos pues no aseguran el ejercicio de los derechos de los niños. En este mismo capítulo se destaca que hay cumplimiento del artículo 16, porque pues las autoridades, que serían el Estado, cumple con el deber de vigilar y tomar acciones frente a la situación que están viviendo estos niños por medio de una entidad que es la que interviene. Y en el caso de Colombia sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Del capítulo 2 de esta ley, en cuanto al artículo 17, durante el video se evidencia la carencia de una calidad de vida, pues las condiciones de los niños no aseguran su protección, alimentación adecuada, cuidado, recreación, y sin embargo, pues también se desconoce el tema del acceso a servicios de salud y también si es que la vivienda contaba con servicios públicos esenciales. Entonces, con respecto a, a esos dos aspectos, pues no podemos como inferir muchas cosas. En el artículo 18 no se cumple en un comienzo porque los niños no están protegidos contra el maltrato y los abusos que les da su padre, especialmente. Y, pero ya posteriormente, cuando las autoridades los separan de la familia para protegerlos, pues ahí es donde se aseguran que ellos puedan estar protegidos de cualquier maltrato y violencia.
y es donde ya se empieza como a ejercer este artículo. Por otro lado, se ejerce en el video el artículo 22, que menciona que los menores pueden ser separados de su familia solamente cuando pues esta familia no garantiza la realización y ejercicio de sus derechos, que es el caso de Denise y de Thomas. En cuanto a la garantía de derechos y prevención que designa la ley, la 1098, podemos observar que hay un incumplimiento por parte de la institución educativa, ya que pues en el momento en que Denise va al colegio con las lesiones en el rostro que son completamente notables, pues no se ve la intervención de nadie de esta institución, ni de notarlo ni de actuar como en preocupación, y la familia no cumple con las obligaciones como pues se ha mencionado anteriormente. Y en este caso, pues el Estado sí ejerce su papel por medio de las autoridades, que son las que intervienen en el hogar, separan a los niños y pues los envían a los hogares temporales. Luego, también consideramos la ley 1804 del 2016, que es por la cual pues establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, y también se dictan otras disposiciones. En este caso tendríamos más consideración con Thomas porque Denise ya es mayor de 6 años y esta ley va hasta los 6 años. Bueno, entonces en cuanto a esta ley, pues no se promueve ni se asegura el desarrollo integral por parte como de la responsabilidad de los padres, quienes deben ser los primeros promotores para el cumplimiento y la promoción de este desarrollo integral de los niños. Entonces, pues Thomas, como es un niño de 14 meses, es considerado una población prioritaria de atención debido a la situación en la que viven de maltrato y violencia, por lo que el Estado es donde interviene y los separa de los padres con el único fin de protegerlos y poder ofrecerles la oportunidad de desarrollarse en un ambiente sano y garantizar también el cumplimiento de los derechos de la primera infancia con ayuda de todo el trabajo intersectorial. Entonces, pues en el video se evidencia, como mencionaba Angie, que Denise es la principal cuidadora de Thomas, que es la que asume, digamos, el papel de mamá, porque de hecho hay un momento en el que se ve que él le tiene más confianza a Denise que a su propia mamá, y es la que se encargaba de vestirlo, de alimentarlo, de acompañarlo y de protegerlo. Con respecto a la tercera ley, pues nosotras también tuvimos en cuenta la ley 1878 del 2018, que es, digamos, en la cual se modifican algunos artículos de la 1098 del 2006, y que es la que expide el Código de Infancia y Adolescencia, y también se dictan otras disposiciones. Entonces, en los puntos más importantes es que el artículo 1 de esta ley 1878 modifica el artículo 52 de la 1098 sobre la verificación de la garantía de los derechos, que en este caso pues se está ejerciendo el artículo, ya que pues por medio de las acciones que el Estado toma para poder proteger a los derechos de los niños. El artículo 2, que modifica el artículo 56 de la 1098, habla sobre la ubicación en medio familiar y pues la reubicación de los niños en hogares donde se respeten y cumplan los derechos. Y en este caso, pues también se ve esa reubicación y se ve que se desconoce la presencia o no de familiares cercanos, pero igual podemos asumir de que no estaban presentes porque si no, pues hubieran sido llevados inmediatamente donde el primer familiar respondiente. El artículo 6, que modifica el artículo 103 de la ley 1098, habla sobre las medidas de restablecimiento de derechos y declaratoria de vulneración, que pues como mencionábamos en un comienzo, estos dos niños son personas con características de vulnerabilidad, tanto física, psicológica, por su edad y por las condiciones en las que vivían. Y pues en este caso se ven todas las acciones que toman el Estado y las autoridades para poder buscarles un hogar temporal, ya que pues no se sabe si la mamá pueda volver a cuidarlos y pues no sé, y pues no se ve tanto como la participación de ella en toda esa gestión de los hogares y para el cuidado de los niños. Y además también se ve el seguimiento que hay de parte de las autoridades al caso de Denise específicamente, que es la que sale en todo el video, y que siempre es realizado por el mismo señor que es quien la lleva a cada hogar temporal a la que ella es asignada. Entonces ahí se puede ver como el seguimiento al caso. Ok, posteriormente, en cuanto a la pregunta, ¿cuáles artículos de la Constitución considera usted que se están violando y ejerciendo con estos niños? Entonces, primero vamos a hablar sobre el artículo 2,
En este, pues el Estado cumple por medio de las autoridades de la República para proteger a todas las personas residentes de Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Esto lo vemos a partir del momento en que las autoridades sacan a los niños de su hogar para que y llevarlos a un hogar temporal y que se empiecen a cumplir con todos sus derechos. En cuanto al artículo 5, que dice, me permito leer, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara la familia como institución básica de la sociedad. Nosotros consideramos que esto se está cumpliendo porque se reconoce que la familia es la base de la sociedad y entonces se le está dando como vía a los niños para que tengan una familia que les pueda proveer lo que necesitan, como que es el amor, la comprensión y el crecimiento en un desarrollo integral. En cuanto al artículo 13, que habla sobre la protección de los que tienen vulnerabilidad, condiciones físicas de vulnerabilidad. En este caso, pues se sancionó al padre que fue detenido por la policía por las acciones de abuso y maltrato y violencia. Entonces, también se está dando cumplimiento a este artículo. Y en cuanto al artículo 42, hay una parte del artículo que se cumple y una parte del artículo que no se cumple. Primero, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, en el respeto recíproco en todos sus integrantes. Esta parte no se está cumpliendo porque en el cortometraje es evidente que mm, la madre también era como víctima de los abusos presentados por el padre de Denise y Thomas. Sin embargo, hay una parte de este artículo que sí se incumple porque dice que será sancionado conforme a la ley toda acción violenta en la familia y que se considere como destructiva de su armonía y unidad. Desde la acción que cometió la policía cuando fue detenido el padre de Denise, se ve el cumplimiento de esta parte del artículo. Y en cuanto al artículo 44, que habla sobre los derechos fundamentales de los niños y violación y obligaciones, perdón, de la familia, sociedad y Estado de proteger y asegurar su desarrollo integral, hay un incumplimiento de este artículo por parte de la familia en cuanto a los padres biológicos, al no asegurar los derechos ni proteger el desarrollo integral de los niños. Sin embargo, desde la actuación del Estado se cumple con hacer prevalecer los derechos de los niños sobre los derechos de los adultos. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta, que dice, según la edad de estos niños, ¿qué aspectos del desarrollo son propios de esta edad, según cada área del desarrollo? Entonces, Tomás, de 14 meses, pues él pertenece al grupo de niño pequeño, de 1 a 3 años. Las actividades propias según pues cada área del desarrollo a esta edad es en el lenguaje, hay un uso precoz del lenguaje, hay una comprensión alrededor de 2000 palabras y que al principio pues estos niños empiezan a expresarse a través de monosílabos. En cuanto al desarrollo motor, ya ellos aprenden a caminar poco a poco, con lo que también les permite pues ganar independencia, mantener el equilibrio, poder levantarse solos, jugar, ser capaces de patear una pelota. En el desarrollo motor fino, estos niños son capaces de sostener objetos, cubiertos o lápices con el dedo índice y pulgar, haciendo como la pinza. Y en el desarrollo motor grueso, pues ya hablamos de caminar, correr, patear la pelota, saltar y como que van ganando esa independencia para poder moverse por sus propios medios. Y finalmente, en cuanto al desarrollo cognitivo, pues ellos imitan los patrones que observan de sus pares y de los adultos y tienen la característica de que absorben la información que reciben del entorno. Entonces, cualquier estímulo de lenguaje, cultura, acciones, ellos lo van a codificar y no tienen pues el juicio de elegir de saber si está bien o está mal, ellos simplemente lo absorben la información. Y también en esta edad hay una necesidad de una relación de confianza con sus cuidadores principales, que pues en el caso de Thomas, por ejemplo, sería Denise. Bueno, en cuanto a Denise, que tiene 10 años, ella pertenece al grupo de niño escolar, que va de 6 a 12 años. En cuanto al lenguaje, pues estos niños ya suelen escribir, tienen un uso de un vocabulario más complejo, son capaces de expresar lo que sienten, de sus emociones y de sus opiniones. En cuanto al desarrollo motor, pues obviamente ya está mucho mejor desarrollado, son capaces de combinar y coordinar diferentes habilidades y movimientos en el juego o en actividades físicas que tengan que realizar.
En cuanto a lo social, pues ya se empiezan como a agrupar con niños de acuerdo a los gustos y preferencias, se pueden llevar a cabo trabajos en grupo, compartir información sin dimensionar las consecuencias y pues como relacionarse más con los del otro sexo, aunque les puede generar pena, y también como que ya entablar más relaciones como interpersonales con los demás. Y a nivel cognitivo, pues a esta edad ya se va consolidando mejor la memoria y algunos pueden llegar a decir mentiras, pero pues esto es cuando ya lo aprenden en la casa y pues ellos como que aprenden a mentir por ese medio. Bueno, ahora en cuanto a la pregunta de cómo se puede ver afectado el desarrollo infantil y neurológico en estos niños dada la situación en la que viven. Bueno, primero vamos a hablar sobre Tomás de 14 meses, que como ya dijo Majo, es un niño pequeño. Entonces, él aprende a imitar patrones, entonces requiere relación de confianza con sus cuidadores. Los niños hasta son más sensibles y absorben la información de los estímulos que reciben de manera externa, ya que no poseen el juicio de determinar qué información almacenan y cuál no. Por esto, el desarrollo de Tomás se podría haber afectado al presenciar escenas de violencia, escuchar el maltrato verbal, el lenguaje inapropiado, ser abandonado por sus padres con respecto al cuidado, por lo que busca una figura maternal en su hermana mayor. Y por último, al ser separado de su hermana, que pues es su cuidadora principal, se observa como la irritabilidad y desconfianza cuando está con su madre después de que han sido separados. Entonces ahí se ve, hay una escena en el cortometraje en la que la mamá se está jugando como con un muñeco con el niño y el niño como que intenta rechazarla, se pone a llorar y se gira como hacia ver a su hermana, que es su cuidadora principal, y de ahí se puede inferir que es la persona en la que más confía y en la que tiene un vínculo ya muy consolidado. Posteriormente, hablando sobre Denise, que es una niña escolar, los efectos de la violencia intrafamiliar sobre el niño se pueden expresar en distintos ámbitos, unos a corto y otros a largo plazo. En cuanto a los de a corto plazo, es lo de que se ve físicamente como cuando vimos los golpes o el ojo morado cuando ella lloraba. Y a largo plazo es la transmisión intergeneracional de la violencia, el aumento de la criminalidad, desórdenes psiquiátricos y otras complicaciones psicosociales. Debido a la violencia entre los padres y el abuso infantil con frecuencia coexisten, las consecuencias suelen ser acumulativas para el niño al ser a la vez observador y víctima. Eh, las consecuencias del abuso son diversas, entonces en el plano psicosocial se han descrito condiciones sociales alteradas como baja autoestima. Entonces nosotros en una parte del cortometraje se vio que ella decía que no se sentía escuchada, que con derecho a ser amada por alguien, ella decía que mi pasado me define, estoy ignorada por los demás y no, y decía que no se creía nada, o sea, que no sentía, no se empoderaba de lo que ella era. Entonces había falta de empatía y había depresión. En una parte del video también decía como, nada debería haber sido como fue. Una pesada tristeza llenó mi alma. Y decía que se sentía atrapada en la miseria de su vida. Entonces, también hay como frecuentes síntomas de estrés postraumático, agresividad, problemas de conducta, y esto se puede evidenciar cuando ella rompe como el tocadiscos, que lo tira como por un balcón o algo así, y cuando le están leyendo un libro en la noche, abre el libro y ella, pues su actitud fue romper las hojas del libro. Y también hay dificultades de aprendizaje, pesadillas con contenido de violencia y, y también hay aumento de la angustia cuando el niño recuerda algún episodio abusivo. Entonces, esto también se puede evidenciar cuando su madre sustituta le regaló un vestido. Entonces, este le trajo un recuerdo y entonces ella empezó a gritar que la odiaba y, y es porque ella ese vestido le hizo acordar cuando su madre era como maltratada por parte de su padre. Entonces el vestido fue el medio que le hizo recordar este momento y es cuando ella tuvo este como episodio de angustia, de aumento de la ansiedad y también, como hemos dicho ahorita, de problema de conducta y agresividad. Por otro lado, estos niños pueden ser inhibidos en el plano emocional, entonces por eso ella Denise se evidencia como reservada, que no hablaba
de lo que sentía, no tenía confianza con los demás para hablar lo que ella estaba sintiendo y pensando, y ella misma decía como que necesitaba que alguien más fuera fuerte por ella porque ella no podía sola. Y ahí también puede haber también otros síntomas con base a trastornos en el sueño y la irritabilidad. Listo. En cuanto a la siguiente pregunta de cómo podríamos trabajar con estos niños desde el modelo Montessori y cómo podríamos enseñarlos a los padres temporales de estos niños. El modelo Montessori, entonces, es caracterizado por proveer un ambiente real, simple y ordenado para el aprendizaje de los niños y adolescentes de un modo diferente a la educación tradicional. Y lo principal para estos niños, Denise y Thomas, es que el modelo Montessori ayudaría a educarlos en un ambiente de libertad, donde no se imponen como órdenes para ir aprendiendo a cierto ritmo, un ambiente también simple y estético, sin abrumaciones visuales, sin como nada que no sea como en pro de su desarrollo, en el cual puedan concentrarse en cada temática según su propio ritmo de aprendizaje y los gustos, obviamente pues cumpliendo con la currícula del grupo al que pertenezcan según su edad. En el modelo Montessori se agrupa a los niños en periodos de 3 años y esto permitiría a Thomas y a Denise poder socializar con niños de su misma edad y en la misma etapa del desarrollo, lo que también va a poder facilitar que se puedan desenvolver en clase con los demás compañeros. Siendo niños que provienen de un ambiente agitado, de violencia, maltrato y abandono de cuidados parentales y posterior separación por parte de las autoridades y asignados a hogares temporales, necesitan sobre todo un ambiente tranquilo en el que se respete su decisión, su libertad, su intimidad, el ritmo de aprendizaje y pues no se impongan o fuercen temas por aprender de manera hostigante y abrumadora para ellos. El entorno que ofrece el modelo Montessori es un entorno enfocado y preparado específicamente para los niños. Y pues esto ayudaría a Denise y a Thomas a adaptarse mucho mejor a la escuela y ya que pues por muchos años a ellos no se les ha dedicado ese espacio, la atención ni el tiempo propios para su desarrollo integral. En cuanto al papel del adulto, pues el adulto busca identificar y entender las necesidades evolutivas de los niños según cada etapa o plano del desarrollo, según el modelo Montessori. Y pues Thomas estaría en el primer plano, que sería del nacimiento hasta los 6 años, en el cual se identifica una mente absorbente del lenguaje, cultura y el ambiente que lo rodee. Y Denise, en cambio, pertenecería al segundo plano del desarrollo, que es desde los 6 hasta los 12 años, caracterizado por una mente razonadora en el cual se busca trabajar su imaginación y el pensamiento abstracto de cada niño. Entonces, en cuanto a la enseñanza para los padres temporales, lo más importante nosotras consideramos es que ellos entiendan el contexto del cual vienen los niños y den una especial prioridad a comprender, respetar e identificar las necesidades de cada uno y el ritmo que vayan a tener para adaptarse y para desarrollarse. Lo más probable es que este ritmo y las necesidades que ellos presenten sean completamente diferentes a otros niños. Por eso, por lo que creemos que lo principal es la concientización de estos padres temporales sobre los antecedentes familiares y de violencia de donde vienen estos dos niños. Adicionalmente, es crucial que estos padres temporales sepan a qué plano del desarrollo pertenece cada niño, según el modelo Montessori, y de esta forma pues conozcan las características propias de cada etapa y busquen promover todas las habilidades propias según la edad. Y esto también pues respetando el tiempo que se demoren en adaptarse y puedan tener confianza en ellos como nuevos adultos, reconociendo también que los padres anteriores, o sea, los padres biológicos, no tuvieron un buen trato con ellos y eso también les genera la desconfianza frente a los nuevos adultos, a los extraños. Por otro lado, es importante que los adultos conozcan su rol en el modelo Montessori. Entonces, que sobre todo es permitir al niño actuar y pensar por sí mismo, fomentando el desarrollo de la autoconfianza y de la disciplina interna, digamos, del niño, y que también ellos no deben buscar como intervenir siempre en el proceso del niño, sino también ser un personaje de acompañamiento y de guía para él, y por lo que no se deben dar castigos por errores ni reprenderlos por algo que hayan hecho mal o por algo en el que no hayan hecho correctamente alguna tarea o alguna actividad asignada. Tampoco dar el reconocimiento con premios, porque pues se busca que la satisfacción venga de la acción que ha hecho el niño, del trabajo personal
y sea completamente interna. Listo, y ahora en cuanto a la última pregunta ¿usted es el enfermero que va de visita a la casa donde temporalmente están ubicados los niños? ¿En qué enfocaría su valoración y cuáles serían sus intervenciones con estos dos niños? Justifique su respuesta. Entonces, nuestra valoración se inicia estableciendo pues una relación empática con Denise y Thomas. Entonces se identifican también las condiciones en la vivienda que están actualmente, como es la casa, el lugar donde duermen, eh, y después de establecer los datos demográficos, se enfocaría la valoración frente a la situación que están viviendo. Entonces, empezaríamos con el modo de autoconcepto, porque necesitamos preguntarle a Denise, pues que ella, o sea, ella es una niña escolar, preguntarle cómo se siente. En caso de no sentirse cómodo en confianza para expresar sus sentimientos, la animaríamos a dibujar o a escribir lo que ella quiera contarnos, y de la misma forma, en este modo podemos preguntarle qué nos puede contar de sí misma para poder valorar la percepción que tiene de ella misma y finalmente sobre la situación en la que está viviendo, cómo la percibe y qué le gustaría que fuera diferente. Posteriormente, en el modo de interdependencia le preguntaría cómo es la relación con su familia temporal. Entonces, le pediríamos que nos cuente cómo es la convivencia, si ella la escucha, si ha sido víctima de algún maltrato. Le preguntaríamos qué necesita, si le hace falta algo, si se siente cómoda con esas personas. Y adicionalmente le preguntaríamos sobre su hermano, si cómo se siente después de haber sido separada de él, y le preguntaríamos también cómo qué siente al no estar con él, si a eso le preocupa, si qué es lo que está pensando y sintiendo respecto a este tema. Luego, frente al modo de función del rol, le preguntaríamos primero, digamos, si está asistiendo al colegio, si es el mismo colegio que antes o si cambió, cómo se siente en el colegio, cómo son las relaciones con sus compañeros, con sus profesores, si ella siente que es víctima como de bullying o de algún tipo de violencia o discriminación en el colegio, si es escuchada, si es respetada. Posteriormente le preguntaría la relación con su hermano, entonces, si de lo que ella era responsable, y le preguntaría si se siente parte o miembro de esa familia, pues temporal, o si por el contrario se siente como extraña, sin confianza. Y también, como vimos al final del video que traen a su hermanito, le preguntaríamos si la llegada de su hermanito puede como cambiar la situación y ayudarla a adaptarse mejor a esa nueva familia, o, o si por el contrario definitivamente se siente como muy extraña, sin confianza y no quiere estar ahí. Necesitamos saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué es lo que quiere, ¿sí? Finalmente, se valoraría el modo fisiológico, entonces nosotros lo realizaríamos de manera cefalocaudal, valorando órganos de los sentidos, integridad de la piel, si hay signos de maltrato o secuelas del maltrato que ya haya pues recibido por parte de su familia biológica. Conocer si ella sabe de algún antecedente que tenga, o sea, haya tenido como alguna enfermedad o si una fractura, o, bueno, algo que sea como importante para nosotros saber en cuanto a sus antecedentes personales, algo que le haya perjudicado su salud en el pasado, y también pues valorar el aparato locomotor, los aspectos generales como pues la valoración en la parte del tórax, como el la auscultación de los ruidos cardíacos y de los campos respiratorios, la valoración abdominal, genital y de extremidades. Preguntando también sobre los hábitos que tenía y si durante pues la transición de su hogar en la familia, ahora el hogar temporal, han cambiado, en qué han cambiado, cómo es su alimentación, cómo son sus horas de descanso, cómo es el juego, si ya se siente como tranquila para jugar o si por el contrario ya por la intranquilidad no puede hacer lo que como niña debería hacer, que es jugar y tener como otras actividades.
La primera intervención que realizaríamos con Denise, nosotros como profesionales de enfermería, sería por medio de un juego para crear como un vínculo enfermero-paciente y en el que ella se sienta cómoda y tenga la tranquilidad, la confianza de hablarnos de lo que está sintiendo, de sus emociones, de expresarnos lo que ella está pensando y siempre respetando como su espacio, su tiempo, para no hacerla sentir como abrumada o presionada. Entonces, es ir como al ritmo de ella, pero facilitándolo por medio del juego, pues teniendo en cuenta su edad. Y ya, pues con base en la valoración, los resultados de esta valoración se establecerían intervenciones para Denise y para Thomas dependiendo de lo que se encuentre. Sin embargo, una de las intervenciones que consideramos que tiene que ir sí o sí es una intervención no individual, sino más bien como grupal entre los niños y sus nuevos padres en este pues hogar temporal, porque necesitamos que ellos vayan creando como un vínculo. Entonces, nosotras sugeriríamos la intervención es usar los momentos como por ejemplo el almuerzo, el desayuno, para establecer un diálogo, crear momentos también como de juego para fomentar la creación del vínculo y que ellos se sientan como con confianza para expresar sus sentimientos o sus disgustos o lo que les gusta, los que les gustaría que cambiara y facilitar como su adaptación a esa nueva familia, la convivencia y la confianza y otros procesos como, no sé, también por ejemplo, la parte del colegio y la escolaridad. Y esa era la última pregunta. Entonces, ese es el parcial que nosotras desarrollamos. Y, y ya.